Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. La gráfica y la música lo indican esta cortina, la refundación de la fe, que esa es la temática que nos está reuniendo acá. Y vamos con otro interesante invitado que da cuenta de lo que pasó en los 80 y cómo a partir de los 80 se va construyendo esta Federación de Estudiantes hasta el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, nuestra directora de Relaciones Institucionales y Alumni UDEC, Moira Delano Urrutia. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, William, muchas gracias. Y también tenemos a nuestro invitado de turno, ya la ven en este plano general que lo veían, Pedro Cisterna, presidente de la FE entre el 1986 y 1987, que más también nos trae de la mano también parte de la historia, y lo trae en formato de libro, pero eso vamos a estar detallándolo un poquito más adelante. Pedro, gracias por estar con nosotros. Igualmente, agradecido de la invitación y un agrado estar acá. ¿Qué significó precisamente? Vamos al tiro a lo que significó en la historia, en este ciclo. Comenzamos con Paulina Veloso y ahora vamos lleno a lo que significó la federación que encabezó. ¿Qué se recuerda de esa elección en particular? Mira, yo creo que fue una elección quizás la de más alta participación electoral. En esa elección votaron 7.000 estudiantes en la Universidad de Concepción de un total de 8.000. Fue muy reñida además, porque habían dos listas muy fuertes, que era el Movimiento Democrático Popular, que aglutinaba a toda la izquierda, era una especie de unidad popular, y por otra parte estaba la Democracia Cristiana con una parte de los socialistas, lo que se llamaba en ese entonces la Federación Juvenil Socialista y el Partido Humanista. Entonces se formaron dos bloques interesantes desde el punto de vista político, porque los dos tenían cierto grado de pluralismo y diversidad. Y por tanto tenían mucho poder de convocatoria. Y la derecha también había una lista de derecha que nos jugó un rol muy importante, como en todas esas federaciones, en esas elecciones previas a la caída de la dictadura, que era una participación más bien dicho testimonial y de decir que estaban presentes. Y por otra parte estaba la lista del Partido Radical. Y la verdad que fue una elección de mucho debate, muy intenso, pero también siempre como teníamos una experiencia unitaria previa, que había sido la lista del año 85-86, había siempre, y ya a esa altura estábamos bastante más afiatados y entendíamos de que teníamos muchos más puntos de unidad que eran muy centrales, muy importantes. Estos debates y estas discusiones se dieron siempre dentro de un marco de bastante respeto y fraternidad, pese a lo intenso, porque que fue intenso, que fue muy participativo, y yo creo que fue una elección que muchos estudiantes la recuerdan, porque hasta la última mesa no se sabía quién era el triunfador, o era la lista nuestra o era la lista del Movimiento Democrático Popular, y recién tipo 10:30, 11 de la noche, pudimos tener claridad con el conteo de la última mesa en la Escuela de Auditoría. Mira, Moira, lo que significa lo que dice Pedro, el debate en un periodo muy complejo de dictadura cívico-militar, y estaba el ejercicio democrático de debatir. Bien me lo menciona Pedro, después lo vamos a pasar a revisar en el libro que tiene acá también. Pero por supuesto, yo creo que una de las características precisamente de ese movimiento estudiantil, que fue pionero para muchos procesos posteriores que se vivió en el movimiento estudiantil y dentro de las universidades, era precisamente esta posibilidad del debate, la reflexión con altura de miras, con mucho respeto, a pesar de las diferencias que había de muchos sectores, grupos, miradas sobre cómo abordar incluso el propio desarrollo del movimiento estudiantil, ¿verdad?, y cuáles eran sus desafíos, pero siempre con esta... pensando en que en realidad todos eran miembros de la comunidad y que todo el mundo necesitaba su espacio y su mirada. Entonces, en ese sentido, yo creo que era un movimiento en ese sentido muy maduro, ¿verdad?, que se proyectaba precisamente para poder hacer temas que dieran igualdad de oportunidades a todas las listas, de poder tener triceles muy organizados, de poder tener elecciones que abordaran todos los aspectos, ¿verdad?, que tenían que cuidarse. Pero además que tuviera reglamentos, protocolos, en fin, a cumplir, y eso era común para todos, y entonces esto es un verdadero ejemplo de organización y por eso yo creo que fue reconocida como una de las precursoras precisamente del movimiento estudiantil. ¿Cuál fue la principal problemática? En el inicio de su speech nos queda claro, pero a la hora de profundizar en este periodo álgido, ¿cuál fue la principal punto en contra? En entendido que eran muchos.
ahora por el contexto político bajo el cual ustedes se desarrollaron. A ver, cuando tú dices cuál es la principal problemática desde el punto de vista del debate que estábamos planteando o desde el punto de vista de lo que nos estaba pasando en Chile. Bueno, lo que estaba pasando en Chile. Ya, yo diría, claro, mira, yo diría que para la organización. Yo diría que a nosotros nos tocó una federación muy compleja porque por una parte nos tocó enfrentar los años, digamos, muy duros de la dictadura. Tuvimos algunos hechos históricos muy marcadores, como por ejemplo el año 87, los 19 jóvenes que fueron asesinados entre el 19 de junio, me da la impresión, entre el 18 y 19 de junio, me puedo equivocar, me puedo pasar en uno que otro día, pero y fueron a lo largo de todo el país. Entonces, cuando tú sentías que ya estábamos avanzando en términos de profundización democrática, estábamos avanzando en términos de participación, de democratizar un poco la dinámica de lo que estaba pasando en Chile, viene este recrudecimiento por parte de la dictadura, una represión muy dura del año 87, y también, bueno, con una radicalización del movimiento popular en Chile en algunos sectores, en algunas líneas de acción, y eso yo creo que fue un tema complejo, porque como que siempre cuando partimos con la lucha contra la dictadura, digamos ya de manera más abierta, no tan clandestina, como que siempre uno tenía una mirada que esto iba escalando, íbamos progresando. Pero yo creo que el año 87 significa una especie de, en lo subjetivo, en la perspectiva del ánimo, de cómo estábamos viendo el proceso, como que nos aterriza mucho y como que nos dice que queda harto camino por recorrer todavía. Más allá del diseño que tenía la dictadura de que el año 88 venía el plebiscito. Pero así todo, porque veíamos que no había una voluntad real de entregar el poder de la dictadura a las fuerzas democráticas de manera abierta, transparente y participativa. Pacífica. Entonces eso definitivamente yo creo que fue un tema ahí que al movimiento estudiantil en sus diferentes expresiones, opiniones, vertientes, como que lo golpea fuerte y lo obliga a enfatizar los puntos de unidad por sobre las discrepancias, porque estábamos en una etapa y veníamos con una discrepancia previa más o menos, digamos, progresiva al interior del movimiento estudiantil porque sentíamos que la democracia estaba cerca. Entonces ahí nos damos cuenta que la cosa no estaba tan cerca, digamos que no podía ser que habría un cronograma institucional, que estaba el plebiscito, pero que en términos subjetivos no había voluntad real de respetar ese cronograma. Y en ese mismo sentido, pensando en esto, en el marco político, también qué significó, porque estamos viendo algunas fotografías icónicas, históricas que hemos ido revisando, de lo que significó la federación. ¿Qué marcó la muerte de Caupolicán? Bueno, mira, la verdad es que yo estudiaba ingeniería, de hecho soy ingeniero civil, químico, digamos, para precisarlo nomás, y evidentemente a nosotros nos toca muy de fuerte como estudiantes de ingeniería la muerte de Caupolicán porque era un alumno de nuestra facultad, era como uno de los tantos alumnos con el cual uno se encontraba, se topaba, estaba en nuestra memoria, ¿no es cierto?, emotiva y racional, porque lo veíamos y lo encontrábamos. Entonces, evidentemente, cuando tú te encuentras con una persona que es asesinada, significa un tremendo golpe. Pero eso fue el año 84, sí. Fue en marzo del 84, sí. Fue anterior, y creo que eso, primero que todo, fue un impacto enorme. Y fue un impacto porque yo creo que ahí hay un tema pero muy particular, que tiene dos alcances. Un primer alcance que permite, o mejor dicho, impulsa que esto lo asuman también los funcionarios y los académicos de manera mucho más abierta, porque el movimiento estudiantil como que había caminado solo hasta ahí. Y en ese minuto, cuando pasa lo de Caupolicán, como que muchos funcionarios, ya de manera abierta, que en el silencio cooperaban con nosotros, muchos profesores también académicos, dicen, no, esta cosa realmente
se han traspasado todos los límites porque asesinaron a un estudiante y dentro de los límites de la universidad como que ya superaba todo. Claro. Entonces, eso es un primer componente. Y el segundo componente que yo creo que es importante, no sé si Moira concuerda conmigo en eso, es que había muchos estudiantes y por todo el manejo comunicacional de la dictadura, como que toda esta historia de muerte, de asesinato, de enfrentamientos que no eran enfrentamientos, los tenía de alguna manera, así voy a decirlo de manera un poco con lenguaje de la época, el lenguaje juvenil de la época, engrupidos, que eso eran solamente mentiras del marxismo internacional, así se pintaba. Y cuando pasa esto, muchos de esos estudiantes que como que entendían que estaba pasando algo, pero que no querían asumirlo o estaban muy influidos por todo este aparato propagandístico, ese día dicen, no, esta cuestión es así. Y yo creo que a pesar de que infunde terror, también infunde como conocimiento de causa y traspasa el activo político estudiantil. Lo traspasa más allá y llega a una cantidad de estudiantes que hasta ese momento dicen, no, esta cosa es una dictadura con todo y por lo tanto tengo que ponerme a este lugar. Es como que marca definiciones en la gran mayoría de los estudiantes. Era la antesala de lo que después iba a tomar Pedro en la dirigencia de la FEC. Hablábamos del asesinato de Caupolicán, tomando la figura de Pedro y así de muchas personas. ¿Qué significa esta refundación en esta actividad que ya se está iniciando en la universidad? Más adelante vamos a estar revisando un poquito más del programa. Esta refundación a partir de la historia, del no olvidar. Bueno, la universidad ha querido, al cumplirse 40 años de la fundación, de la refundación de la Federación de Estudiantes de la FEC, que había sido declarada, ¿verdad?, clandestina, el 73, donde no se reconoce la organización ni nadie, y la universidad es cerrada, en fin. Después de 10 años, entonces se retoma esta organización universitaria, yo diría muy organizada en ese sentido, ¿verdad?, con estatutos, con reglamentos, con procesos, funcionando en todas las facultades, centros de alumnos, que era lo que le daba la fortaleza y sostenía esta federación de estudiantes. Y efectivamente se inicia con la elección en noviembre del 83 y bueno, hasta nuestros días tenemos efectivamente Federación de Estudiantes funcionando en el campus Concepción, donde se cumplen los 40 años, pero convengamos que también en los campus de la de Chillán y de Los Ángeles también sus propias organizaciones federativas. Entonces lo que hemos querido hacer a fines de este año, en noviembre, el 29 y 30 de noviembre, precisamente conmemorar estos 40 años de la refundación de la FEC con un programa de relación de iniciativas que son hitos institucionales. O sea, la universidad por primera vez organiza, ¿verdad?, el reconocimiento a esta organización estudiantil y donde va a haber espacios de debate, reflexión, visitas guiadas al campus, subidas al campanil, para en ir fin. conversando también con Pedro. Hay varias actividades. Una de ellas forma parte también central, son precisamente este ciclo de conversaciones. Exactamente, también. El día 30 que tenemos un conjunto de otras actividades. Así que eso es lo que hemos querido hacer y por supuesto que hemos estado sumando a todos los presidentes de la Federación de Estudiantes desde el 84 hasta la fecha, pero además otros presidentes más antiguos de la Federación de Estudiantes, don Iván Quintana el año 55, don Ariel Ulloa el año 63. Aquí tenemos la imagen gráfica de parte del detalle. Don Carlos Ormazábal el 66 y don Manuel Rodríguez el 71. Mira, Pedro, aquí tenemos el programa que mencionaba a Moira. Tomando en consideración lo que tenemos acá, lo que estamos conversando, después vamos a pasar al libro, que por fin lo tengo acá, lo había estado revisando, harto material que hay por Google, de lo que significa este libro en particular. ¿Qué significa esto, lo que estamos viendo acá? Además que son espacios abiertos, que dan cuenta también de lo que es la federación. Esa foto oficial de marzo, 27 de marzo del 84. 27 de marzo del 84. Esa foto. Ah, la foto. ¿Podemos decir lo que comentabas antes de la foto que quieren...? Sí, pero ahí está. Ah, ¿verdad que está acá? Porque recrearla. Foto oficial, 40 años de refundación de la FEC. Pedro, me imagino que vas a participar de Sí, de todas maneras, sí, claro que sí. Bueno, mira, esto es muy importante hacer una reflexión por parte de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes, la primera mesa directiva, y un poco
tiene como dos alcances. Uno, hacer una historia de ello, de todo lo sucedido, pero también ver en qué están y conversar y cómo nos ha marcado el haber sido dirigente estudiantil en esa época. O sea, yo creo que ese es un tema como súper importante desde el punto de vista de la vida de cada uno. Oye, estamos hablando de la foto oficial, que claro, es Sí. un hito dentro de acá. Aquí tenemos algunas fotografías, a ver si pueden ayudarnos cada uno de ustedes y recordando a quienes formaron parte de la federación. Después vamos a pasar directamente al libro. A ver, ¿quién va De la recordando ocho. con esta foto? Sí. Pedro Moira. Bueno, ahí está Grandón, ahí Andrés Tuardo, me da la impresión. Plaza. Gonzalo Plaza. Sí, sí, Plaza. Este es el sector de lo que Yamil conocemos Haddad, como tribunales, Alejandro Alejandro Navarro. Navarro. Varias fotografías. Y en ese sentido, hablando de fotografías. Este es de hitos. Caupolicán. Ahí está Caupolicán. Claro. Caupolicán y Nostroza. ¿Qué significa ese libro que tienes ahí, Pedro? 7 años recolectando material. Mucho también ayudó en este libro que tenemos acá en la mesa de trabajo, de entrevistas, también su familia. A Sí, la hora de construir. claramente. Su hija, por citar, son una de las cuantas personas que ayudaron en la construcción de ese libro. Mira, este libro tiene como una componente bien importante, que primero es un libro que cuenta una historia desde la perspectiva personal, porque es un libro de memoria, y es lo que yo rescato, lo que yo voy recordando en el tiempo, tuve una cantidad de hitos, porque tuve la fortuna, hoy día digo la fortuna, en ese momento quizás no podía haber dicho la fortuna de haber sido parte de este movimiento estudiantil y haberlo conocido desde muy dentro. Entonces siempre conversaba con personas y estaba descargando y haciendo un ejercicio de memoria permanente, poco estimulado por mi hijo, por los tres, por los amigos de mi hijo y también con la gente en general. El hecho de ser profesor también con muchos alumnos, eso te ayuda y te mantiene como este ejercicio de hacer memoria, te lo mantiene fresco. Entonces llegó el momento dije, esto hay que escribirlo. Pero sí destaco que este libro, cuando yo empiezo a escribirlo, voy viendo que la mirada que yo tenía de un hecho histórico determinado, de cualquier hecho histórico determinado, era una mirada parcial que tenía un sesgo desde donde yo estaba parado, desde la posición, porque no era lo mismo estar en una protesta en el foro que estar, no sé, en ese momento en el Café Colombia en una larga marcha. Sucedían cosas distintas. Lo geográfico. Y lo segundo, la perspectiva ideológica, la lectura que hacía, en mi caso personal, de una barricada y una, no sé, una bomba molotov que salía, evidentemente que era distinta a la que tenían otros compañeros. Entonces, en esto había que dar ese espacio de conversa, no de debate, de conversa, de que cada uno contara su historia desde su vivencia, desde su posición geográfica, desde su posición política, incluso desde su posición en ese momento Ahí está la foto. Ahí está la vivencial. foto. Y la foto que está de foto portada del libro. Y por eso este libro para terminar, tiene 64 relatos complementarios. ¿Te das cuenta? Conformados por otros alumnos, por otros compañeros, por otros dirigentes estudiantiles que estuvieron presentes. Estamos viendo la fotografía, Pedro, y aquí estamos con la foto portada de su libro. ¿Qué significa esto, Moira, en la reconstrucción? Lo hemos conversado hartas veces de lo que significan los hitos para la universidad. Esta fotografía es un hito, este libro es un hito. Lo que significa la construcción histórica a partir del archivo audiovisual, del archivo escrito como este libro, son aportes invaluables, no solo para las generaciones de Pedro, nuestra, de Moira, sino para todos quienes interiorizarse de lo que significa una federación. No, y por supuesto, o sea, todos los ejercicios, necesitamos hacer más y mejores ejercicios de memoria, ¿sí? Estos son espacios importantes precisamente para reconocer esta historia, para escuchar las distintas voces también, que eso es un tema muy relevante, porque lo que plantea Pedro es muy cierto, va a depender, ¿verdad?, de dónde estuvimos y cuál era nuestra experiencia o la experiencia que tenían en este caso las presidentas y presidentes de la Federación de Estudiantes, en este caso de la Universidad de Concepción, y por eso también como estos distintos espacios precisamente como para poder escuchar esas distintas voces, y porque necesitamos hacer más y mejores ejercicios de memoria. Efectivamente lo que va a pasar en el archivo que vamos a anunciar muy pronto es precisamente eso, no solamente de reconocer lo que pasó en esas épocas, sino que además esto sea parte de la historia de la memoria y que efectivamente hoy día compartimos con generaciones más jóvenes y con las futuras. Esta es parte de la historia
no solamente de las vidas de quienes fueron protagonistas en ese momento, sino que además de sus familias, de sus hijos, de su historia, de la ciudad, del país. Y esto obviamente que nos interesa en ese sentido poder compartir y poder divulgar porque es muy importante. ¿Qué significan las familias precisamente? Porque detrás de la federación, detrás de la lucha, están las familias también, que entre otras cosas ayudan y posibilitan esto. ¿Qué significa para ustedes en particular las familias a la hora de federación, hablar de política, de construir escenarios donde no había escenario, de levantar las voces cuando lo único que se hacía acá era acallar las voces? Mira, a ver, lo que voy a volver un poco al libro, en el sentido de que este libro tiene 64 testimonios que complementan como la viga central de lo que es mi relato durante el libro. Y eso tiene que ver precisamente con lo que te decía yo, con una postura quizás política, con un lugar geográfico, pero sobre todo con las perspectivas de vida que tenía cada uno de ellos y donde siempre hay un relato que se aproxima a la familia, de dónde vienen. Esto pasó, esto le haya pasado a mí, esto le haya pasado a mi tío, mi padre, a pesar de que me dijo que no tenía que meterme en política, me metí. Entonces uno se encuentra con todo ese tipo de relatos donde la familia está muy presente. Y donde en general, ¿qué es lo que se constata? Que hay una línea histórica a nivel familiar. Hay excepciones, pero en general uno observa en la mayoría de los relatos, en mi caso personal también, de que la familia marca mucho en términos de dónde se paraba uno, en qué posición asumía. O sea, la familia es como la primera referencia y quizás la principal en la mayoría de los casos. Porque en definitiva, desde ahí uno parte, desde ahí uno nace, y eso... ¿Cuál es lo importante de eso? Que la política y las posiciones políticas tienen que ver también con una posición histórica heredada en el tiempo y se manifiesta en eso. Yo creo que las familias fueron las principales referencias de la mayoría de los estudiantes que estuvieron en la lucha protagónica contra la dictadura. De ahí parte, ese es el seno inicial. Después viene el desarrollo posterior y tu opción personal y tu desarrollo ya más personal. Hay un tema importante que toca Pedro, el rol de la familia, cómo a partir de la familia se van construyendo esto. Lo decía Pedro, no te sumas a esto por X motivo, en una situación muy convulsionada, a puertas de una elección que era democrática o no. Escenario muy complejo, muy tenso para hacer política a partir de las universidades. O sea, muy tenso, muy violento, muy peligroso, pero a la vez muy solidario, muy entrecruzados distintos mundos y como todo en la vida yo creo que tiene estos momentos importantes de haber generado lazos que son permanentes hasta el día de hoy entre muchas personas y generaciones y yo diría que por lo menos con los dirigentes de la Federación de Estudiantes con los que hemos tomado contacto precisamente para la conmemoración de tiempo, la mayoría van a participar y los que no han podido es por distintas razones profesionales, familiares o porque están fuera de Chile, pero siempre esta cercanía también con su Universidad de Concepción, con su universidad, más para conmemorar precisamente este hito institucional. Mucha gente podría pensar, bueno, pero mire, esa mesa de la Federación de Estudiantes eran todos de izquierda, o eran todos de aquí, o eran todos de allá, pero en realidad la Federación de Estudiantes siempre ha sido de todos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, y mucho respeto, y por eso se hacen estas elecciones, de que efectivamente quien gana, gana por con todas las de la ley, con todas las normas, y efectivamente esa mesa es respetada y se cumple con que ejerce efectivamente su mandato y ha sido la historia desde esta refundación y hemos podido hablar con los dirigentes más antiguos, decimos nosotros, ¿no? Los que del 55, el 63, 66, 71 y bueno, matices más, matices menos, siempre fue en ese sentido muy respetuoso el desempeño de los dirigentes de esta federación. Entonces, muchísima adhesión y muchas ganas de participar en iniciativas donde se reúnan a estas distintas generaciones de dirigentes, porque si bien hay pocas mujeres, hay algunas mujeres de la Federación de Estudiantes
entre ellas que encabezó Carol Carola en el 2010 cuando gana la presidenta, la primera mujer que gana la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y de ahí en adelante 4 otras presidentas que efectivamente tuvieron visibilización y se vincularon con organizaciones no solamente dentro de la universidad, sino que con las ciudades de manera nacional, de manera muy relevante, y que tienen en la universidad también esa referencia y ese reconocimiento. Así que estamos muy contentos porque ya tenemos al día de hoy 26 presidentes y presidentas ya confirmados que van a participar y van a venir de distintos lugares de Chile donde están hoy día residiendo. Esa es la idea. Hablamos del rol de la mujer, Moira lo mencionaba, lo tocamos también con Paulina Veloso. El escenario para las mujeres dentro de las federaciones, dentro de esos años, ¿dónde lo ubicamos, Pedro? Mira, a ver, estoy a responder eso, pero quiero hacer un alcance que no quiero que quede en el tintero, que yo creo que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en los años 80 tuvo un peso específico a nivel nacional determinante. Y creo que el movimiento estudiantil se construía a partir de la FECH y la FEC. Yo creo que eran las dos vigas maestras que tenía, yo diría, después Valparaíso. Y más que la Católica, incluso más que la USACH, porque quedaban, como que la FECH marcaba mucho eso, como que ocupaba el territorio, y después teníamos Concepción, que era la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, era el sur, era como de Santiago para el sur, era como el gran bastión, era donde estaban las principales movilizaciones, nosotros marcábamos, claro, éramos la referencia de carácter nacional, y creo que eso venía de antes. Nosotros en ese momento le dimos una continuidad histórica a lo que significó Concepción, esta región en particular, una región industrial, una región de trabajadores, con una fuerte, muy politizada, además, sí, ¿no es cierto? Que es muy interesante lo que nombras, porque además, fíjate que también fue referente para los procesos de la reforma universitaria, que fue 67-68, ¿verdad? Entonces nosotros le dimos continuidad a eso, y yo recuerdo mucho que en los Confech, cuando llegaba a Concepción, era importante, o sea, si no estaba la FEC, prácticamente no había Confech, perdía validez porque era... ¿Qué pasa con el sur en el fondo? ¿Qué pasa de Santiago hasta Punta Arenas? Era una cosa muy arbitraria, pero eso era. Claro. Y creo que fuimos también actores importantes en lo que fue la creación del Confech, que fue una discusión enorme, y ahí jugamos un rol muy importante. Entonces creo que nosotros traspasamos la frontera de nuestra región. Y de hecho, había un último hito así interesante, que la primera elección de una federación importante era la nuestra, y marcaba toda la elección. Entonces aquí se apostaba mucho, porque cuando ganaba la democracia cristiana o la izquierda aquí en la de Conce, también se replicaba un poco en todas las otras elecciones que venían un poco después. La FECH venía después, la FEUC venía después, y las de Valparaíso. Entonces, por una cosa muy circunstancial, nosotros siempre estábamos un mes antes, y eso le daba un carácter muy importante a esto. Ahora, respecto a lo que tú me decías de las mujeres, yo creo que el aporte femenino fue siempre muy vital, pero también uno no puede olvidar, ni soslayar, ni lavar con un dedo lo que siempre fue una realidad, o sea, había un machismo evidente en la política, y que era un poco la réplica, la reproducción de cómo se construyó este país, cómo se construyó la sociedad a partir en los distintos espacios y en las distintas geografías, no sé, pues, desde sus orígenes, desde que tenemos sociedades un poco más complejas, donde siempre las mujeres estuvieron en un rol no secundario, o sea, muy protagonista, pero de alguna manera bloqueado y digamos, obstaculizado por el machismo al cual tampoco nosotros escapábamos, ¿no? Tampoco nosotros escapábamos a ellos, también éramos parte de esa estructura machista, y en esa medida yo creo que las mujeres juegan un rol muy fundamental, pero cuando había que construir las listas de federaciones era como para compensar a la mujer, no había un reconocimiento explícito y así honesto a todo el aporte que estaban haciendo. Perfecto. Y a su capacidad dirigencial. Perfecto.
Pedro Cisterna Osorio, presidente de la FEC entre el año 86 y 87, gracias por estar con nosotros y permitirnos construir realidades, nuevas realidades, recordar de la mano siempre de nuestro pasado y proyectarlo. Y en este libro tenemos graficado parte de su experiencia. Gracias, Pedro. Bueno, yo les doy las gracias y además les dejo este libro. Ah, no le puedo creer. Exacto. Se lo agradecemos a nombre del canal. Mire, no me lo esperaba. Muy amable. Esa era la gracias, se lo agradecemos como canal, Pedro. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vale. Gracias Moira a ustedes. Delano, directora de Relaciones Institucionales de acá de la UDEC. Gracias por estar con nosotros, Moira, y con ambos estamos en este ciclo de conversaciones. William, y agradecerle a Pedro que haya podido estar con nosotros hoy día. Bien. Ustedes como mantenerse, como siempre, en TVU, en los medios UDEC, en el marco de este ciclo de conversaciones en la refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Chao, que estén bien.